Yo quiero empezar, señor presidente, que no veo al presidente encargado, pero está nuestro vicepresidente José Cuesta, por una introducción. A mí me han dicho que yo soy enemigo de Transmilenio. Han dicho que yo soy transmifóbico. Han dicho que yo quiero acabar Transmilenio. Y sí, es verdad, sí. Yo sí quiero acabar Transmilenio. Bogotá, señores de la administración, tiene que abandonar la expansión de un sistema que es ineficiente, costoso, indigno, para darle paso a soluciones reales que se han pospuesto en esta ciudad durante ya más de 50 años. Uno de los argumentos que usan muchos, yo he presentado esta gráfica muchas veces para las pocas personas que están poniendo atención. Esta gráfica es tomada del COMPES 3093 del 2000, que es el COMPES del cambiazo. Yo creo, secretaria Deyanira, que usted conoce ese COMPES. Por supuesto que usted, creo, estaba en el colegio, secretaria, por esos días. Es usted una mujer muy joven, pero es este COMPES el COMPES del cambiazo. Es el COMPES en el que se tira a la basura un proyecto, sí, ese sí, intermodal, un proyecto sí serio, un proyecto realizado además con el extenso conocimiento de los japoneses de la Agencia de Cooperación Japonesa, para cambiarlo por esta chapuza. Ustedes aquí pueden ver algo que resulta increíble, y es que, secretaria Deyanira, fíjese usted, todos los corredores tienen el mismo grosor. ¿Eso qué quiere decir? En ese momento, decía Peñalosa, con lo que se construyen 25 kilómetros de metro, vamos a construir 400 kilómetros de los buses oruga de 2 pisos, los buses Transmilenio, asumiendo de una manera absolutamente antitécnica que las busetas pegadas hacen lo mismo que los trenes, que los sistemas férreos de alta capacidad. Ese es el COMPES del cambiazo, el 3093, que tengo que seguir trayendo. ¿Por qué? Porque entonces aquí lo que sigue avanzando, incluso 20 y tantos años después de ese COMPES, es la teoría de que primero vamos a llenar la ciudad de troncales de buses en superficie y después vamos a ver cómo embutimos por algún lado el metro por donde quepa. Eso es un error fundamental, estructural, y es pretender, señor gerente de Transmilenio y señora secretaria y señor director del IDU, pretender que el problema se soluciona en superficie. Ese argumento peregrino de hace 23 años de que se puede solucionar el problema de movilidad de una ciudad del tamaño de Bogotá en superficie es lo que yo he cuestionado y seguiré cuestionando, porque es una falacia, es una mentira y además es algo profundamente antitécnico. Pero ahora se esconden, y aquí hay varios candidatos a la alcaldía de Bogotá que siguen escondidos en ese mismo discurso, se esconden en la multimodalidad, ¿cierto? Y dicen, Bogotá necesita multimodalidad. ¿Y qué es la multimodalidad? 400 kilómetros de buses y 20 estaciones de metro para el 2050. A eso le dicen multimodalidad. Mentira. Eso no es multimodalidad. Aquí hay un rey y ese rey se llama Transmilenio. El negociado privado de Transmilenio es el rey y lo vemos en 3 proyectos importantes. El primero, el Regiotram de Occidente. Los que conocen la Sabana son conscientes de cuál ha sido el nivel de desarrollo en los últimos años de las poblaciones cercanas a Bogotá. Bogotá hoy se extiende mucho más allá de sus límites político-administrativos. El conglomerado urbano que hoy es Bogotá, que podemos asimilar sin ningún problema a una gran Bogotá, son interdependientes. Chía, Soacha, La Calera, Mosquera, en fin, todos los municipios de la Sabana dependen de Bogotá. Muchas personas, yo creo que aquí más de un concejal incluso puede vivir fuera de Bogotá. Yo creo que aquí hay concejales que viven en La Calera, habrá unos que vivan en Chía, porque pues Bogotá es un área metropolitana, así hayamos tenido todos los problemas para darle forma de manera legal. El Regiotram de Occidente
señor director del IDU, es una farsa. Es una farsa, hecha a la medida de la ambición política del nuevo mejor amigo de Claudia López, el gobernador Rey. Gobernador Rey que dejó a Nicolás García, quien además viene ahora por Cambio Radical, ¿no? Con cabeza de lista el gober, dejó a Nicolás García calentándole la silla para volver a esa silla. ¿Y cómo estructuran el proyecto? Estructuran un proyecto, pues que es un juguetito sin capacidad alguna para suplir la demanda de pasajeros que hay entre los municipios de la Sabana Occidental y Bogotá. Pero algo que es mucho más grave, y ustedes, brillantes ingenieros, me dirán si estoy mintiendo, acaba para siempre la posibilidad de que entre carga por ese corredor. La acaba. Ese proyecto buscaba revivir una antigua línea férrea, y aquí tengo que hacer una aclaración que he hecho muchas otras veces con Sebal Baena, pero parece que la gente no lo entiende. Y es que un corredor férreo es como una carretera, es propiedad de la nación, y por esa carretera pasan Clios, Twingos, tractomulas, camiones con cerdos, con pollos, ¿cierto? Flotas. Lo mismo pasa en un corredor férreo. En un corredor férreo pasan trenes cargados de pasajeros, trenes cargados de carbón, trenes cargados de pescado congelado, trenes cargados de mercancías. Y yo creo que todos aquí han visto cuál es el trancón de la 13, concejal Asprilla. Usted que está en campaña, seguramente, concejal Asprilla, usted irá en algún momento a Fontibón. Yo no sé cuántos votos haya sacado usted en Fontibón, allá es muy fuerte el Partido Verde. El trancón de la 13 es un trancón de Mercedes, de BMW, es un trancón de tractomulas. La calle 13 está llena de carga que podría entrar por el corredor férreo, pero no, esa carga nunca va a entrar por el corredor férreo, porque además, señora secretaria, van a hacerle modificaciones definitivas, modificaciones geométricas definitivas al corredor, que van a sepultar para siempre la posibilidad de que entre carga a la ciudad a través de ese corredor férreo. Eso es insensato. Los señores de la administración se van con frecuencia de comisión a Europa. Hace poco estaba el gerente del metro allá en Bruselas, ¿cierto? Secretaria, usted ha acumulado bastantes millas también en este periodo que lleva. Ustedes no van a encontrar una gran ciudad europea que no tenga los trenes llegando hasta el centro de la ciudad. El Euroriel funciona por eso. Los trenes de alta velocidad chinos funcionan por eso, porque reemplazan a los aviones. Porque ustedes pueden tomar un tren en el centro de Londres y llegar en 1 hora y 45 minutos a la Gare du Nord en París. Así es como funcionan los trenes. Y cuando no están pasando pasajeros, pues pasa carga. Y en el Regiotram del Norte quieren hacer exactamente lo mismo. En el Regiotram del Norte, ahora, en lugar de volver a conectar a Bogotá con Santander a través de las vías férreas como fue hace 100 años, entonces proponen también un tram, un juguetito, el trencito de la Barbie van a poner ahí en lugar de hacer un aparato suficientemente potente. Y eso también les sirve, entre otras, para justificar la inversión desproporcionada de 3 y llegará a 4 billones con los sobrecostos para embutir una troncal de buses de Transmilenio en la carrera séptima. Pero, presidente, ¿sabe cómo le dicen a eso? Multimodalidad. Multimodalidad, como si no fuera el imperio de los buses. Y ni hablar del metro elevado, pues que aquí lo vemos. Yo estoy muy orgulloso de ese render. Debo decir que ya hay una modificación al diseño geométrico de la estación. La estación en principio se proyectó así, con ese gran pilón en la mitad. Ahora los ingenieros chinos han desarrollado un sistema de pórticos, señora secretaria. Entonces ya no se va a ver así. Ahora no va a ser una gran columna en la mitad, sino 2 columnas a los lados. Va a ser así una seguidilla de columnas como el Partenón, pero sin los capiteles dóricos. Y bueno, pues por estas razones es que yo puedo hacer la afirmación
de que Transmilenio debe reducirse a sus justas proporciones. Buena foto, ¿no? Buena foto. Voy a tener unas siguientes paradas en este debate. Esta es bien importante y es cuánto nos cuesta. Tenemos un déficit gigantesco en el sistema de transporte y las causas son de fondo y no se pueden solucionar con pañitos de agua tibia como ha venido tratando de hacer esta administración y como lamentablemente podría seguir haciendo la siguiente si gana un defensor de este modelo de Transmilenio. Y aquí lo podemos decir con nombres y apellidos. Aquí hay dos candidatos que continuarán de manera irrestricta la expansión del sistema Transmilenio. Juan Daniel Oviedo, el candidato de ustedes allá en el uribismo, y Carlos Fernando Galán, el candidato del nuevo liberalismo, que ha sido desde siempre un defensor de Transmilenio. A Molano no lo meto porque tiene más oportunidades el de la máscara que Molano. Pero esos dos candidatos, hay un candidato enmascarado que nadie conoce, pero tiene más posibilidades que Molano. Molano está quemado. De los dos candidatos viables, de la centroderecha y la derecha, es clarísimo que van a continuar la expansión del proyecto de Transmilenio. Rodrigo Lara se ha manifestado una y otra vez en contra del modelo Transmilenio y creo que es uno de los puntos en los que coincidimos. Este déficit no para de crecer. 6.3 billones desde el 2016 y a esto hay que sumarle 1 billón de pesos aprobado aquí en el falso rescate social, que aprovecho para hacer la cuña, concejales, felicitaciones a ustedes, los que votaron ese rescate a Transmilenio, ¿cierto? Que pasó aquí disfrazado de rescate social. 6.3 billones de pesos más el otro billón adicional. Y aquí, pues en este año se busca entregarle 1.6 billones del presupuesto distrital y 1.3 billones del gobierno nacional. Vamos llegando, ojo a esta cifra, a 10.2 billones de pesos. 10.2 billones de pesos es más de la mitad de lo que cuesta una línea de metro. Y tengo que volver a recordar a Peñalosa. Me perdonarán. Van a decir, es que no hace más sino hablar de Peñalosa. Pero ¿yo qué puedo hacer si él fue el responsable de esto? Y además lo vendió por todo el mundo. Hace 25 años... una de las principales razones para detener el proyecto de la red férrea era el costo de operación. Decía Peñalosa en ese momento, no, el problema no solo es lo que cuesta hacer el metro, el problema es operarlo. Es que nos toca subsidiarlo toda la vida. Pues bueno, llevamos toda la vida subsidiando a las busetas pegadas y no son baratas. ¿O a ustedes les parece que 10.2 billones de pesos en subsidios para las busetas es eficiencia? Con eso habríamos construido media línea de metro más, solo con los costos de operación. Vamos a ver aquí, en el 2022, estos son respuestas de la misma empresa Transmilenio, el déficit acumulaba 677.000 millones de pesos en el sistema troncal y 1.3 billones de pesos en el sistema zonal. Usted no me dejará mentir, señor gerente de Transmilenio. Estas son sus cifras. 1.3 billones de déficit en el zonal. ¿Usted cree? ¿Usted se puede parar, señor gerente de Transmilenio, en este estrado cuando yo termine a decir que eso es eficiente? ¿Que eso tiene justificación? Es un sistema deficitario. Y es deficitario porque en ninguna parte del mundo se transporta una ciudad de este tamaño con buses. Aquí vienen las otras mentiras, señor presidente. Usted la tiene que haber escuchado muchas veces. Es que en todas partes hay buses. Pues claro, en todas partes hay buses. Hasta en Barbiland hay buses, ¿cierto? Pero en ninguna parte los buses buscan reemplazar lo que hacen los sistemas férreos. En ninguna parte, solamente aquí. Seguimos entonces con los costos totales de la operación de Transmilenio, que además pues son el secreto mejor guardado, ¿no? Aquí en esta gráfica, está un poco pequeña, no alcanzo a leerla desde acá,
Pero, pues bueno, en la siguiente gráfica hablamos de los costos fijos de la flota, que representan el 25%, los OPEX fijos 17%, y hay otra seguidilla de gastos que suman alrededor del 49.2%. Y aquí es importante hablar de cómo cubrimos el déficit fiscal que se incrementa año tras año. ¿Cómo se paga esta vena rota? ¿Cómo se llena? Pues de la única forma posible, y es desviando dineros que podrían ir a lo social, que podrían ir a la cultura, que podrían ir a cualquier cosa, desviamos el recaudo del distrito a pagarle la gana a los operadores privados de Transmilenio. Esto lo hemos dicho ya demasiadas veces. Aquí en la siguiente gráfica se demuestra cómo no aumentan las validaciones. Y aquí voy a detenerme un segundo, señor presidente, en otra de las grandes mentiras de los defensores de los buses. Y otra de las grandes mentiras que hoy, que están a punto de contratar una nueva troncal de Transmilenio, vuelven a esgrimir como un argumento para justificar los gastos descomunales en troncales de Transmilenio. El argumento es: vamos a reducir el trancón dándole carril exclusivo a las busetas pegadas. ¿Cierto, secretaria? Esa es la teoría. Usted ya la ha dicho varias veces aquí y le aseguro que la va a volver a decir en su intervención. Entonces dicen: señor director del IDU, yo lo vi a usted en Canal Caracol hace poco haciendo esta misma afirmación. El Transmilenio por la séptima va a mejorar la movilidad de todos y todas, porque ahora ustedes usan lenguaje incluyente. Va a mejorar la movilidad de todos y todas. Van a ir más rápido los carros. La gente se va a bajar del carro para irse en Transmilenio. ¿Será, señor director del IDU, que 25 años de fracaso no son suficientes para probar que esa afirmación es falsa? Los pasajeros en el transporte público, y espero me desmientan en este atril, se pierden, se reducen, las validaciones disminuyen. Y seguramente ustedes van a culpar a los colados. No, no es por la evasión. Es porque la gente prefiere irse en moto. Y seguramente las motos que están en todas partes son producto de mi imaginación. Irse en moto es más barato, es más eficiente y es más cómodo que andar en sus busetas pegadas que ustedes tanto defienden. Es mejor. El precio del pasaje es prohibitivo. El servicio es ineficiente. Y ahora se atreven ustedes además a mentir de tal forma que dicen que en 3 años, imagínense ustedes, que en 3 años por la séptima todo el mundo va a ir feliz en unos buses eléctricos, y tanto los vehículos particulares, los automóviles, las motos, los camiones de valores, las rutas de los perritos, las ambulancias, los taxis, los Uber, todo va a desaparecer. La carga va a llegar en Transmilenio, ¿cierto? Los perritos ya no van a ir en sus rutas, van a ir en Transmilenio. Mentira, eso es mentira, porque además ustedes están dándole forma a una troncal que aumenta significativamente el número de intersecciones. No es cierto que los tiempos vayan a mejorar de la manera que lo hacen. Pero bueno, seguimos perdiendo pasajeros, a pesar de que se hacen unas inversiones gigantescas en infraestructura. Transmilenio por la 68, Transmilenio por la 13, Transmilenio por la séptima, extensión a Yomasa, Transmilenio lo van a meter hasta Monserrate si nos descuidamos. ¿Y aumentan las validaciones? No, por el contrario, el sistema pierde y pierde y pierde pasajeros. Y con él sigue aumentando el déficit del FED, para el que se van los recursos que con tanto esfuerzo los bogotanos pagamos. Parqueo en vía, pico y placa solidario, absolutamente todo va para la vena rota del FED, y a pesar de eso sigue aumentando de manera desmedida la tarifa. Y no han sido capaces ni siquiera de cumplir una promesa de campaña, concejal Cancino, para que usted, que sí ha podido ser candidato, la defienda, que es la de cumplir, la de honrar el acuerdo del consejo del concejal Celio Nieves, el 615 del 2015, sobre la tarifa estudiantil. Eso, señor gerente de Transmilenio, costaría 615 mil millones de pesos. Dígame usted si la cifra es o no. Anótela y en su respuesta nos cuenta. Entonces,
podemos buscar billones y billones y billones de pesos para subsidiar a los privados y no vamos a ser capaces de conseguir 615 mil millones de pesos para subsidiar a los estudiantes. ¿Sabe cuál es el primer problema que se acaba con la tarifa estudiantil? ¿Saben cuál es? La evasión. La inmensa mayoría de evasores, pues, son personas que no tienen con qué pagar el pasaje. Es mejor idea subsidiar el precio del pasaje que subsidiar la avaricia de los contratistas. Siguiente parada, ¿cómo opera el sistema? Uno de los graves problemas de este sistema ha sido la decisión de operarlo a través de un monopolio privado. Ustedes habrán escuchado 1000 veces ese relato popular de que fueron los sindicatos los que quebraron la empresa municipal de transporte. Eso es un relato que le es útil a la derecha. Decir que las empresas públicas se quiebran por los sindicatos. Por supuesto que hay sindicalistas esquiroles. En mi partido hay varios, ¿no? Sindicalistas, vendeparos, tránsfugas, traidores. O sea, algunos que si existiera el infierno, yo creo más bien, presidente, que el infierno son los otros, como Sartre, ¿no? Si el infierno existiera, hay unos que ya tendrían boleta VIP para entrar ahí. Pero no es por eso que se quiebran las empresas públicas. Hay empresas públicas que son tremendamente eficientes. Es una falsedad decir que porque una empresa sea pública y garantice, por ejemplo, el derecho a sindicalizarse, entonces se va a quebrar. Eso es falso. Colombia misma tiene ejemplos de empresas públicas que funcionan muy bien, pero aquí se tomó la decisión de construir un monopolio privado, como lo vemos, por ejemplo, en el manual del ITDP. La concejal Bastidas probablemente sabe de lo que estoy hablando. El ITDP que presidió Enrique Peñalosa durante tantos años. Ellos tienen una guía de troncales BRT, que se llama el BRT Planning Guide, que es como la Biblia de cómo deben operar estos sistemas de busetas pegadas. ¿Y qué dicen? Ahí le dan a usted todas las indicaciones de cómo lo tiene que hacer. Porque para ellos el modelo de operación es parte del éxito. Recuerde, concejal Grillo, que el ejemplo siempre es Bogotá. Vean en Bogotá cómo funciona bien el sistema de buses. La compra de buses, concesionada. La operación de los buses, concesionada. El recaudo del dinero, concesionado. Y en el caso de Bogotá, además de concesionado, atado a una tecnología que no es susceptible de progresar. El próximo alcalde de Bogotá tendrá que tomar nada más y nada menos la decisión de quién va a reemplazar a los Ríos Velilla en el negociado de recaudo de Bogotá. Eso no es un negocio menor. Y yo, la verdad es que no le he escuchado al candidato de ustedes, apreciados colegas del uribismo, concejal Diago, al candidato uribista Juan Daniel Oviedo, no le he escuchado una sola palabra acerca de esa concesión. No le he escuchado una sola palabra. Vamos a ver qué es lo que piensa hacer con esa concesión, porque es una de las decisiones más importantes que tendrá que tomar el próximo alcalde. En el Acuerdo 4 de 1999, esto es tan descarado que en ese consejo, creo que aquí no había ninguno de ustedes, estaban muy chiquitos. En ese consejo del 99, que aprobó el Acuerdo 4, se prohibió, estaban muy chiquitos, se prohibió expresamente la operación, unos ni siquiera habían nacido, se prohibió explícitamente la operación pública del transporte. ¿Ustedes de verdad creen que tiene algún sentido que un Estado prohíba que el mismo Estado se encargue de un servicio público esencial? No puede operarse ningún tipo de transporte de manera pública en Bogotá por prohibición de este consejo. Y esta prohibición duró 20 años, hasta que finalmente, y aquí, fíjense ustedes, en el 2020, producto de ese acuerdo político que hizo el Polo con Claudia López, se aprobó
modificar el acuerdo 4 del 99. Entonces hoy sí puede el distrito operar buses. Y eso es bueno. ¿Cuál es el problema? Que a Claudia López siempre le ha importado un pito, un rábano, la operadora distrital de transporte. Tanto así que no fue capaz de traerla en un proyecto de acuerdo separada. Ustedes saben, apreciados colegas, que ninguno de ustedes, allá en el lado oscuro que hoy veo tan vacío, ninguno de ustedes allá en ese lado es capaz de resistirse al cariño de la administración. Unos directivos, unas subsecretarías por ahí, ¿cierto? Ustedes no han sido capaces de resistirse en estos 4 años a nada. Todos se lo han votado. La oposición constructiva, ¿cómo vota? Sí, sí, sí. Cambio Radical, ¿cómo vota? Sí. Centro Democrático, ¿cómo vota? Sí. Partido Liberal, ¿cómo vota? Sí. Si Claudia López hubiera traído un proyecto de acuerdo separado, creando la operadora distrital de transporte y dándole seguridad jurídica, se lo habrían aprobado. Sin chistar, concejal Rivera. Así, tas, tas, tas. Lo hubieran traído en la presidencia de Samira Bizambra, que fue la presidencia más eficiente para la administración. Eso, proyecto de acuerdo entra, proyecto de acuerdo sale aprobado. Tas, tas, tas. ¿Por qué no lo hizo? Pues porque no le importa a la operadora pública. No le importa. Porque Claudia López, como lo es Carlos Fernando Galán, como lo es Juan Daniel Oviedo, pues es una amiga del neoliberalismo y de la privatización a ultranza, y ya lo vamos a ver. Entonces, ¿en qué vamos? Pues tenemos la operadora distrital de transporte, apodada, concejal Espinosa, apodada La Rolita, porque a esta administración le gusta ponerle apodos a las entidades públicas. Entonces, a la operadora distrital de transporte le dice La Rolita. A la empresa de renovación urbana le dice Renovo. Y bueno, pues son muy buenos con los nombres, ¿no? Además, mucho nombre sacado de la antigüedad clásica, quizás alguna fascinación de la señora alcaldesa por la antigüedad clásica, pues que además todos disfrutamos, ¿no? Aún. Qué maravilla es leer un mito griego. Yo en estos días me siento muy como Ícaro, pero otro día les hablo de eso, ¿no? Volé demasiado cerca del sol y se me derritieron las alas y en este momento voy en caída libre hacia el mar. Esa operadora distrital de transporte, pues, era pública. Y de eso se trató. Y aquí tuvimos una discusión durante la aprobación del Plan Distrital de Desarrollo sobre la naturaleza de esa operadora, que debía haber sido 100% pública. La alcaldesa no defendió ese proyecto de la manera que ha defendido otros. Incluso casi se cae el artículo en la discusión del plan de desarrollo. Los que estuvieron ahí, señor presidente Venus no estaba aún, no había alcanzado a entrar, pero fue una discusión difícil. Los defensores a ultranza de Transmilenio votaron en contra y fue una votación apretada. Pero ahora que empieza la operación pública de transporte, pues resulta que no es tan pública. Señores de Transmilenio, nuevamente, si yo estoy diciendo mentiras, señora secretaria, pues usted viene aquí y dice, no, el concejal está diciendo una imprecisión. No son 195 buses, son 194 o son 196. Pero resulta que esos 195 buses de alias La Rolita no son propiedad de La Rolita. ¿O estoy mintiendo, secretaria? ¿Son propiedad pública los buses del operador público? La respuesta es no. Es una concesión privada con BG Mobility Perdomo SAS. Siguen ocultando los costos reales de la operación del sistema. Y entonces, pues aquí viene la privatización subrepticia de esta administración, que creo yo, concejal Asprilla, y creo que usted es el único defensor de la administración que veo por aquí, no mentiras, ahí veo otros 3. Pero usted ha sido muy visible en esa defensa de la administración. Espero que se lo recompensen también de la misma manera. Porque Claudia López ha sido más bien poco leal a lo largo de su carrera política, ¿no? Ha sido, pues, yo diría retrechera.
Por ejemplo, lo que hace con su maestro Enrique Peñalosa, que la hizo en la política y después, pues, cabalga sobre su cadáver político, pues es bastante bajo. Espero que a usted no le hagan lo mismo, concejal Asprilla. ¿Cómo va usted a defender? ¿Cómo puede el claudismo defender que privatice el 20% de las acciones sin decirle a nadie? Aquí no sé si está el funcionario de la operadora pública que nos habló, el jurídico, no lo veo. Bueno, eso es lo que les importa a este consejo. Pero hoy sí tenemos a la directora de la Rolita, la gerente de la operadora pública de transporte. La tenemos acá, ¿cierto, secretario? Sí. Yo no sé, señora directora, que espero usted hable en las respuestas, ¿cómo va a justificar que el 20% de las acciones de una empresa pública pasen a manos de un privado sin que el consejo sepa nada? Aparte de la leguleyada, porque ya sabemos que usted va a venir a decir aquí que es que no se emitieron nuevas, que no se enajenaron acciones, sino que se emitieron unas nuevas en reserva. ¿Y acaso no tenía el distrito la prioridad a la hora de comprarlas? Y cuando uno les pregunta, pero vengan, ¿por qué hicieron esto? La respuesta es, se debe a una estrategia comercial. ¿Tiene tiempo usted aquí, señora gerente, de explicarnos con detalle esa estrategia comercial? Porque ustedes tomaron una decisión y es privatizar 20% de la empresa. Que bueno, no es ilegal, pero políticamente la administración debe asumir el costo de que no tiene un compromiso real con lo público. No hay problema, en la derecha hay muchos votos y con lo mal que están haciéndolo algunos en el gobierno nacional cada vez más, ¿no? Con el hijo del presidente en la cárcel, más votos hay en la derecha. Pues vayan, señores del Partido Verde, y pesquen los votos allá. Vayan allá, allá los esperan. Allá los esperan. Entonces no vengan a salir a decir, señores claudistas y señores del girasol, que son amigos de lo público, porque no lo son. Esto es una prueba contundente de que a esta administración no le importa defender lo público. Entonces, pues bueno, aquí viene una pregunta que me parece importante y espero que el jurídico también, los jurídicos de la administración nos lo respondan. ¿En qué va el estado de los procesos que se adelantan en contra de la operadora distrital de transporte? Esa discusión ya la tuvimos aquí. Hay algunos que dicen, y aquí hay un concepto del Consejo de Estado, de la Sala de Consulta y Servicio Civil, que pues pone en duda que se haya contado con los estudios requeridos para la creación de ese operador público. Entonces, aparte de que no le importaba el operador público, lo crearon de una manera tan chambona que hoy se encuentra en peligro de continuar. ¿Qué va a pasar? Yo les pregunto, ¿qué va a pasar si el próximo alcalde resulta ser un amigo de las concesiones y un enemigo de la operación pública? ¿Qué va a pasar? ¿Va a mover un dedo para salvar la operadora distrital de transporte? Probablemente no. Bueno, y llegamos a la última parada, que es cómo lo vamos a solucionar. Un segundo, concejal Carrillo, vamos a hacer un registro de ¿Quién es concejales. Robledo? Con gusto, señor presidente de la comisión, dejo constancia del registro del honorable concejal César Alfonso García Vargas. De otras comisiones dejo constancia del registro de los siguientes honorables concejales: Nelson Enrique Cuide Salazar, Julián David Rodríguez Astoque, Luz Marina Gordillo Salinas y Pedro Julián López Sierra. Ha sido actualizado el registro de concejales, señor presidente. Continúe, concejal Carrillo. Gracias, señor presidente. Quedan registrados los pájaros madrugadores, que son los que atrapan el gusano. El problema de Transmilenio está sobrediagnosticado. Aquí yo llevo 3 años y medio hablando de lo mismo. Probablemente quien me va a reemplazar en el consejo no va a hablar de lo mismo porque no va a hablar. Pero este problema tiene que solucionarse de fondo. Y por eso tengo que hablar aquí de cómo vamos a cambiar ese modelo de transporte. Y es una discusión
que debe tenerse en cuenta a la hora de tomar las decisiones en los próximos votos que vendrán el 29 de octubre a la alcaldía de Bogotá. Tenemos que pasar la página de la ampliación de Transmilenio. Nosotros en el programa de gobierno que construimos hablábamos de proyectar una red férrea con un horizonte de 30 años. El problema no se puede solucionar en menos tiempo. Usted sabe, presidente, que la política es de titulares, es efectista, la política generalmente, y yo no estoy de acuerdo con esto, pero así funciona, es de la inmediatez, es de cómo salirle al paso al problema de la coyuntura. Por eso, todos los candidatos de lo que hablan es de seguridad, 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 porque es lo que dicen las encuestas. De la línea de metro, de cómo van a modificar o no modificar la línea 1 del metro. Pero este es un problema que no se va a solucionar, concejal Marisol, en menos de 30 años. Es imposible, porque tenemos que cambiar el modelo de transporte. Entonces, ¿cómo vamos a construir esa red ferroviaria? Tenemos que integrar no unas líneas sueltas de metro que van saliendo alrededor de la coyuntura de cada campaña y de los intereses personales de los alcaldes que quieren ser presidentes, sino tenemos que integrarla con trenes de carga, con trenes ligeros, con tranvías, con trenes de cercanías. Tenemos que diseñar una verdadera red de transporte férreo para Bogotá. Y eso debe ser concertado ampliamente y discutido con los ciudadanos. ¿Para qué? Para que no se dejen meter los dedos en la boca la próxima vez. Esta vez es el señor cuidadosamente despeinado del uribismo. Pasado mañana será, no sé, un patinador o un exfutbolista o el Tino Asprilla o cualquier celebridad digital que va a ser la que encarne las ideas en las que la derecha cree y en la que los gremios creen. Porque lo que está detrás de esto es romper un monopolio de negocio gigantesco. Los trenes públicos difícilmente van a ser tan rentables como los buses, y eso es lo que se esconde detrás de esto. Si ustedes logran construir en la sociedad una idea afianzada de cuál es el camino que debe atravesarse para llegar a esa red, seguramente no va a ser susceptible de engaños como ha sido hasta ahora. Este plan a largo plazo pues requiere una cantidad importante de fuerza institucional, de continuidad en los proyectos, pero es el único camino. Nosotros tenemos también la posibilidad de hacer más eficiente lo que ya está, porque yo hablo de acabar Transmilenio como empresa, pero no hablo de meter todos los buses en una licuadora, ¿cierto?, y volverlos chatarra. Eso no se va a poder, al menos no en el corto plazo. Nosotros tenemos el Sistema Integrado de Transporte Público, que es zonal, y estas cifras son importantes. El troncal transporta 41.9% de las personas al mes. El SITP transporta el 46.4%. Y yo les hago una pregunta aquí. ¿Por qué con semejante expansión del sistema troncal, que es la joya de la corona, que es la que venden por el mundo, que es la que supuestamente reduce los tiempos y que además es la justificación para hacer Transmilenio por la séptima, el troncal, el bus en carril exclusivo, cómo es que después de semejante inversión esté moviendo apenas el 41%, mientras el zonal mueve el 46.4%? ¿Por qué muchos pasajeros siguen prefiriendo completar su viaje en el zonal y nunca pasar por el troncal? Pues simplemente porque está mal diseñado. Y eso es algo que se puede cambiar de manera inmediata. Podría hacerlo el próximo alcalde de Bogotá, ya veremos si lo hace. Esa modificación la podríamos hacer, señor director de Transmilenio. Hacer rutas más eficientes. Esas rutas, Bogotá no ha crecido demográficamente demasiado en los últimos años. Está incluso casi que estancado el crecimiento poblacional. Todas las proyecciones han salido mal. La gente se está yendo a vivir a la sabana, los hogares son cada vez más pequeños, hay un problema poblacional que pues además es global. La ciudad de comienzos de los 90 se movía sin
un solo kilómetro de troncales, se movía en buses que no tenían una institucionalidad, en buses que no tenían sistemas de información, en buses que no tenían sistemas de recaudo. Entonces, pues yo sí creo que aquí hay que sacarle provecho a esa gigantesca flota de buses zonales que ya están operando y que ruedan vacíos por la ciudad todo el día. Bueno, y pues finalmente, ya para terminar, señor presidente, nunca es mi intención extenderme, pero siempre termina pasando. Para terminar, pues tengo que hablar aquí de las 3 troncales que van a terminar sus contratos de concesión a lo largo de la próxima alcaldía. Esas troncales son la troncal de Suba, la NQS y las Américas. No es una decisión menor. Y yo quiero instarlos a ustedes, a los que nos vean y a ustedes como concejales, a que le pregunten a sus candidatos a la alcaldía. Yo creo que aquí todos tienen un candidato a la alcaldía. Todos. El Partido Verde ya dará libertad o se irá de frente con Oviedo. Ahí vimos a la señora Angélica Lozano diciendo que la tenía descrestada, como la tenía descrestada Rodolfo Hernández, a quien le hizo campaña hasta el último día, porque ya sabemos a qué juega la señora Angélica Lozano y sus pupilos, a hacerle contracampaña al presidente Gustavo Petro. A eso juegan, a sabotear el gobierno nacional. Entonces, está claro que el sector claudista del Partido Verde, que es lamentablemente mayoritario, pues terminará bien sea con Carlos Fernando Galán o aún peor con el uribismo hombro a hombro detrás del cuidadosamente despeinado Juan Daniel Oviedo. Esos candidatos tienen que tomar una postura clara sobre qué van a hacer con la concesión de esas 3 troncales. ¿Van a hacer que el operador público, apodado La Rolita por esta administración, las opere o van a abrir nuevos contratos de concesión? Eso creo que debería quedar muy claro en todos los programas de gobierno y espero que no se sustraiga este tema tan importante de las discusiones por estar hablando de temas del orden nacional y otros temas que creo van a llenar la agenda pública de la campaña. Muchas gracias, señor presidente.